Y bueno, aceptar de la mejor manera posible la enfermedad, porque pues ya la tenemos, ya sabemos de su existencia y pues qué hacer con ella, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico y tratamiento de los aspectos médicos, sociales y psicológicos de las enfermedades hereditarias son conceptos que involucran como un todo el concepto genético. Nosotros como médicos generales y no como especialistas de genética, este, tenemos que tener especial hincapié en que si alguna vez llega a nuestra consulta, pues saber con quién vamos a referir, pero desde nosotros va a empezar este asesoramiento, ¿verdad? En la cual no se limite solamente al ofrecimiento de información y cálculo del riesgo del padecimiento, que son cosas que le tocan pues ya al genetista o al especialista más avanzado, sino más bien de la comunicación con los padres de la familia, del apoyo, de la explicación del problema, de la enfermedad, de ponerles el panorama amplio sobre la mesa, ¿verdad? Para que no sientan pues el problema como tal. Y bueno, para ello existe un proceso, etapas que ahorita las voy a mencionar en un cuadro que menciona la bibliografía, pero ¿cuándo nosotros vamos a indicar el consejo genético? Por lo regular, los consultantes suelen ser los padres de un niño con trastorno genético, ¿sí? Una pareja que se le hizo diagnóstico prenatal, que el niño viene con algún trastorno genético, o bien que nació y lo diagnosticaron, ¿verdad? O bien un adulto que sufre de enfermedad hereditaria y casi siempre estos acuden para detener el riesgo de padecer, ¿verdad? De transmitirlo. Y bueno, hay un concepto muy importante en la genética clínica que se llama orientación no dirigida, que se refiere a que el médico o el especialista en consultoría de genética le pone el panorama, le da toda la información que debe saber al paciente, ¿sí? Sin embargo, este no toma decisiones por las personas que están yendo a consultar, ¿verdad? Por los pacientes, sino que se encarga simplemente de ser una guía. El médico no tiene la obligación ni tiene el derecho de tomar decisiones por los pacientes y este es un concepto muy importante. Y pues esto se basa en el respeto a cada pareja de tomar sus propias decisiones de qué hacer o no qué hacer con su hijo, ¿verdad? Y bueno, este cuadro lo menciona la bibliografía, son las indicaciones, ¿verdad? Un hijo previo con malformaciones congénitas múltiples, antecedentes familiares de trastorno hereditario, ¿verdad? Diagnóstico prenatal por edad materna avanzado por alguna otra indicación, consanguinidad, exposición a teratógenos, abortos de repetición e infertilidad, diagnóstico reciente de alguna malformación o alteración del tipo genético, y antes de la realización de la evaluación de genética y después de recibir los resultados de la misma. Para el seguimiento resultado positivo de la prueba realizada de un recién nacido. En sí, siempre que nosotros tengamos, que ya sepamos que se presenta un problema genético, nosotros tenemos que ofrecer esta herramienta tan importante para las personas que están involucradas, porque no solamente es la enfermedad de quien lo padece, sino, por ejemplo, en el caso de un niño, pues en este caso toda la familia se ve inmiscuida en pues en el padecimiento, ¿verdad? Por los cuidados y por todo lo demás. Y bueno, esta tabla otra explica las etapas del consejo genético, ¿verdad? Primero que nada, nosotros tenemos que obtener la información a través de la historia clínica genética, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos especialistas en genética, pero si a nosotros nos llega a tocar un caso así, pues hay que hacer lo propio, ¿verdad? Antecedentes familiares, antecedentes médicos, pruebas y evaluaciones adicionales, sí, o sea, todo lo que es el interrogatorio, la anamnesis, ¿sí? Y luego sería la evaluación que se hace mediante la exploración física y mediante los estudios que nosotros vamos a hacer para orientarnos a la enfermedad, ¿verdad? Ya sea cariotipado, análisis del DNA, etcétera. Y bueno, orientación, nosotros vamos a dar la orientación de vida, ¿verdad? Según la naturaleza y consecuencias de la enfermedad. Después, el riesgo de recurrencia, vamos a poner sobre la mesa cuáles son las herramientas que tenemos para que esta enfermedad no se siga transmitiendo, que ahorita la vamos a ver a continuación. Y luego, toma de decisiones, ¿verdad?
aquí es donde remitimos a estos especialistas, al genetista, a las personas más especializadas, y nunca tomamos una decisión por nosotros mismos. Y luego, evaluación clínica continuada, especialmente si no se estableció un diagnóstico, es el seguimiento que se le debe dar a los pacientes. Y por último, el apoyo psicosocial, porque pues por supuesto que esto involucra una carga emocional demasiado fuerte, ¿verdad? Y Sí, como mira, adicional, déjame hacer un comentario de esta diapo anterior, de sí, la que claro que acabas de sí. pasar. Este, si ustedes se fijan, muchachos, excepto el darle el riesgo de recurrencia, que claro que en las enfermedades genéticas eso es importante, pero si ustedes se fijan, en realidad el resto de puntos que a considerar son puntos que se deberían considerar prácticamente en cualquier consulta. Lo que pasa es que como médicos estamos muy acostumbrados a las dos primeras, claro, a hacer la historia clínica, incluido todo el interrogatorio y luego la exploración física, que abarca los dos primeros en realidad. Pero en realidad parte de nuestro trabajo es dar la orientación. Frecuentemente lo que hacemos es el interrogatorio y luego la exploración y podemos llegar a un diagnóstico y luego nos ponemos en automático, si está en el hospital, a hacer las indicaciones para dejárselas que las enfermeras las cumplan. O si está en el consultorio, hacerle la receta y dársela. Y como ustedes pueden ver, en realidad esto no es una consulta completa. Mi recomendación es que si quieren tener éxito, eh, tanto con los pacientes como en su vida profesional propia y sentirse satisfechos de lo que están haciendo, habría que incluir siempre como parte del manejo del paciente toda la otra parte. Acuérdense que el aspecto psicológico, la confianza que el paciente, la empatía que ustedes tengan con el paciente llega a ser muy importante. Y esos últimos puntos, excepto los dos primeros, la obtención de la información y la evaluación, que son meramente técnicos de la historia clínica, los demás son una parte que con frecuencia falta y que deberíamos tener y que no cuesta. Es una vez que se llega al diagnóstico, no es solamente hacerle la receta o establecer los procedimientos intrahospitalarios que hubiera que hacer. También es importante la orientación, es decir, informar al paciente de la naturaleza y consecuencias de la enfermedad. Si es genético, el riesgo de recurrencia. Si no es genético, pues obviamente eso no aplica. Pero también acerca de la toma de decisiones, porque incluso en la toma de decisiones es importante que esté involucrada la familia. No hablo solamente de una cirugía, que ahí por supuesto que sí. Hay que pedir el consentimiento o del paciente o de los padres si es un menor de edad, pero en general. Y hay que platicarles y explicarles por qué razón se les envía a otros especialistas, aparte de enviarlos. Es decir, si no, luego el paciente parece un paquete al cual se va enviando de un lado para otro, y ahí se nota que lo vea el otorrino, que lo vea el oftalmo, que lo vea el gastro y que lo vea el endocrino. Y le dice, tenga, que lo vean esos especialistas. Y a veces no les explicamos la razón del por qué. Eso también es muy importante y es parte de la confianza que el paciente deposita en nosotros. Y la evaluación clínica continuada también. Si no nos compete, bueno, ya lo verá el especialista al que más le toque darle seguimiento, pero si a ustedes les tocará, eso también es importante y que lean que ustedes lo van a seguir revisando. Y fíjense la otra cosa, que es el apoyo psicosocial. Siempre como médicos podemos dar algo de apoyo en ese sentido. Si requiere un apoyo mucho más especializado, obviamente será en grupo y será, por ejemplo, trabajo social, será psicología, etcétera. Que en los pacientes genéticos sí es mucho eso. En realidad, frecuentemente a los pacientes genéticos los trata, es un grupo multidisciplinario el que se hace cargo de ellos. Pero en realidad mucho de esto nosotros lo podemos hacer. Y vean pues cómo es tan importante esta parte que a veces se nos olvida, que no se les olvide. Y créanme que eso va a hacer que les vaya muy bien en todos los sentidos. Muy bien, adelante. Muy bien. Y bueno, en uno de esos puntos se menciona el control de riesgo de recurrencia a las familias, ¿verdad? ¿Qué hacer para que disminuya el riesgo de transmitir esta enfermedad a las siguientes generaciones? Pues tenemos que hacer las pruebas genéticas de laboratorio pertinentes, como el cariotipado, análisis bioquímicos, análisis del DNA, y esto le va a infundir calma a los familiares, ¿verdad? Es importante que tomemos esa postura. Anticoncepción y esterilización. Obviamente, si ya la pareja no quiere tener hijos o si quiere tener hijos de otra manera, pues lo mejor es la esterilización. Adopción siempre es una
salida muy conveniente. Inseminación artificial cuando el padre es portador de un trastorno autosómico dominante o es ligado al X. Fertilización in vitro con óvulo donante, pues aquí es cuando la madre presenta un defecto autosómico dominante o es portadora de una enfermedad ligada al cromosoma X también. Análisis de DNA y bueno, también se puede hacer como antes de que se implante el cigoto, pues hacer la valoración y si es conveniente o no hacer la implantación, ¿verdad? Pero pues esto es ya mucho más avanzado. Y bueno, los aspectos psicológicos que envuelve a todo esto son relativos a cada persona o pareja y existen ambos extremos. Aquellos que tienen la facilidad para sobrellevar el problema con mucha entereza, que no tienen problemas con la depresión, que saben llevarlo a cabo positivamente. Y en el otro extremo, los que les pesa mucho, los que requieren de apoyo y en este caso de apoyo profesional. Y para esto tenemos una herramienta muy importante que es la psicoterapia, ¿verdad? Por los psicólogos o psicólogos clínicos y o sea, desde el médico tratante, desde el médico genetista, puede apoyar muchísimo, ¿verdad? Como bien dice el doctor, y es la clave del éxito, ¿verdad? Pues el apoyo psicológico que nosotros también tenemos que dar a nuestros pacientes. Y bueno, para ello existen especialistas en consejo genético. Anteriormente se llevaba a cabo nada más únicamente por el médico como parte de una asistencia integral al médico que le tocaba ver todo esto. Hoy en día, pues es un equipo multidisciplinario, como podemos ver en esta diapositiva, integrado por el médico genetista, por psicoterapeutas, psicólogos, ¿sí? Incluso hay enfermeras especialistas en consejo genético. No sé si aquí en México, creo que no, pero en Estados Unidos y Canadá existen estas múltiples asociaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la American Board of Genetic Counselors, que es una asociación que certifica a profesionales, ya sean médicos o enfermeras, para pues, para ser consejeros, ¿verdad? Genéticos. Y en Canadá también hay una asociación parecida, que es esta azul, Crossover Member Publication of Canadian Association of Genetic Counselors, que se dedica a lo mismo, ¿verdad? Y vean en el medio esta, que es la acreditación, es el órgano acreditador para estos profesionales, ¿verdad? Que pues eso es muy, muy bueno, porque estaría preparando profesionistas muy especializados en esto. Y bueno, con esto pasaríamos con mi compañera acá. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, continuamos con ella. Bueno, compañeros, vamos a continuar con otro elemento clave en el consejo genético, que este va a ser el de determinar los riesgos de recurrencia de un trastorno genético en una familia. Y esto se va a basar en el conocimiento del trastorno genético como tal, así como también en el árbol genealógico en la familia que va a realizar la consulta. Entonces, esta persona que realiza la consulta generalmente va a ser el pariente de un probando, como sería, por ejemplo, el hermano de un afectado o el hijo de un afectado. Como ya sabemos, cuando se trata de un trastorno que tiene una herencia monogénica, el riesgo de recurrencia en estas familias se va a determinar a través de los principios mendelianos básicos, pero en casos más complicados, como sería, por ejemplo, que exista una penetrancia reducida o una variabilidad de la expresión, es decir, que los mecanismos de la herencia de los trastornos cromosómicos no son del todo conocidos, entonces es cuando vamos a utilizar este método que va a ser de probabilidad condicionada. Entonces aquí se va a tomar en cuenta la información de la familia para poder saber si se va a incrementar o disminuir este riesgo mendeliano subyacente. Entonces, ¿cómo vamos a saber que se va a incrementar o disminuir este riesgo de recurrencia? Pues este se va a hacer de manera empírica o también mediante la experiencia previa que se tiene con esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, en este árbol genealógico que pueden ver, no se tiene un antecedente de alguna enfermedad genética en la familia, pero el hijo o la consultante que aquí podemos ver
si presenta lo que es una espina bífida, esta va a ser una anomalía congénita que se va a dar por defectos en el tubo neural. Esta se puede originar de manera multifactorial o mediante una herencia autosómica recesiva ligada al X. Y entonces esta consultante quiere saber cuál sería la probabilidad de que su hermano también presente este problema. En este caso, como no tenemos antecedentes, se sabe mediante estadística o mediante de forma empírica que el hermano tendría una probabilidad del 4% de presentar esta enfermedad. Y en cuanto a la estimación de esta recurrencia mediante conociendo los fenotipos a través de las leyes de Mendel, aquí sabemos que las estimaciones van a ser más sencillas porque aquí sí se va a saber los fenotipos de toda la familia. Por ejemplo, en este caso tenemos que es una pareja de portadores heterocigotos de un trastorno autosómico recesivo, donde tienen un hijo afectado y quieren saber cuál será la probabilidad de tener otro hijo afectado. En este caso, como se trata de un trastorno autosómico recesivo, y al momento de hacer el cuadro de Punnett, sabemos que la probabilidad de tener otro hijo afectado sería del 25%. Muy bien, ahí nada más déjame volver sobre lo que habíamos platicado en algún momento, que el Thompson dibuja de manera diferente y habíamos dicho que en la nomenclatura de los árboles genealógicos íbamos a utilizar para los portadores de enfermedades autosómicas recesivas el llenado a la mitad del cuadrito o a la mitad del círculo y no con un puntito como se refiere aquí. Yo les había dicho que el puntito lo íbamos a utilizar solamente para el caso de las mujeres portadoras de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Y en ese caso solamente ellas pueden ser portadoras, los varones no. Era nomás para recordarles eso, que el Thompson lo maneja diferente, pero por si por ahí se me ocurre, no estoy diciendo que lo voy a hacer, a lo mejor, pero por si se me ocurre ponerles nomenclatura de los árboles genealógicos o un árbol genealógico que les pida que analicen y haya esa nomenclatura, acuérdense que el puntito no lo van a encontrar en un varón, siempre lo van a encontrar en una mujer y eso significa que es portadora de una enfermedad recesiva ligada al X. Cuando sean portadores de autosómicas recesivas, estará el círculo rellenado a la mitad o el cuadrado rellenado a la mitad. Muy bien, adelante. Sí, doctor. Entonces, ahora vamos a ver cuándo se va a utilizar este riesgo de recurrencia en una probabilidad condicionada o también se le denomina como el análisis bayesiano. En aquí nos van a conocer los genotipos de la familia y el riesgo de recurrencia va a depender si la consultante va a ser o no portadora de un alelo anómalo. Entonces, por ejemplo, en este árbol genealógico tenemos que una pareja va a ser portadora heterocigota de lo que es la enfermedad de fibrosis quística. Y Sí, aquí van a ustedes tener imagínense que no, perdón, para propósito de este dibujo, ustedes imagínense que no están los puntitos. Imagínense que el cuadro está a la mitad y el círculo también está a la mitad, como debería. Nomás imagínense eso. Por lo demás, pues sí, ya sigan la explicación que su compañera le está dando. Adelante, por favor. Sí. Entonces, esta enfermedad va a ser también autosómica recesiva. Van a tener en este caso un hijo que va a ser afectado y pues las probabilidades de que tenga otro hijo afectado de esta enfermedad sería del 25%. Entonces, esta mujer, que es la consultante, se va a casar con un segundo marido en el cual realmente no sabemos si este es portador o no de lo que es la enfermedad de fibrosis quística. Y para sacar este riesgo, entonces nosotros nos vamos, en este caso, a basar en su contexto racial, ya que se sabe que en la población de raza blanca, esta probabilidad de ser portador de fibrosis quística va a ser de un 1 entre 22. Entonces, lo que hacemos es que multiplicamos el riesgo de la mujer, que sería un cuarto, por el riesgo del hombre, que lo sacamos empíricamente, 1 entre 22, que nos daría un riesgo de tener un hijo en esta pareja del 1.1 en el caso de que estuviera afectado. Y okay, como muy podemos... bien. Muy bien, Karen. Así, nada más déjame resaltar, lo dijiste bastante bien, pero entonces para que quede claro, pues. Entonces, ahí ya tenemos
la probabilidad de que se den las combinatorias posibles, como pasa habitualmente en las autosómicas recesivas, sería 1/4. Y eso es lo que se le asigna a la mujer que ya sabemos que es portadora de una enfermedad autosómica recesiva. Pero la frecuencia poblacional de donde pertenece el individuo que se casa con ella y que no sabemos si puede o no ser portador, es lo que le asignamos como riesgo. O sea, porque es la probabilidad que tendría de ser portador desconociendo a nosotros eso, ¿verdad? Y cuando hacemos la multiplicación, como bien dijiste, ahí podemos establecer también el riesgo empírico. Y en este caso sería de 1.1%. Muy bien. Adelante, pues. Lo dijiste bien y yo lo repetí tal cual, nomás para que quede bien remachado ese asunto. Adelante, Karen. Sí, doctor. Entonces, en esta otra posibilidad, tenemos que esta pareja, con el mismo marido, que no sabemos si es portador o no, tienen 6 hijos, los cuales no van a portar esta enfermedad de fibrosis quística. Y esto nos sugiere a nosotros que realmente el segundo marido no va a ser portador de este trastorno recesivo, por lo tanto, los riesgos de recurrencia en otro hijo serían menores que pues, el primero que tuvieron. Así es. Y pues después aquí también se nos muestra un ejemplo con lo que es la enfermedad de hemofilia. También sabemos que este va a ser un trastorno autosómico recesivo. En el primer caso vamos a tener que el probando va a ser el abuelo de la consultante, que va a ser el 1-2. Este va a ser hombre y por lo tanto al momento de tener una hija, esta va a ser una portadora obligatoria del alelo mutante. Entonces, la mujer consultante 3-5, que va a ser la hija de esta madre portadora obligada, quiere saber cuál va a ser el riesgo de que ella tenga este alelo mutante, donde como conocemos que su madre es portadora, entonces sería que el riesgo es del 50% en esta mujer consultante. Mientras Sí, que, tendría el riesgo del 50% de ser también portadora, ¿verdad? sí. Si nosotros preguntáramos cuál sería el riesgo de que tuviera la enfermedad, asumiendo que el papá no tiene el alelo mutante, pues tendría el 50% de riesgo de ser portadora, pero el 0% de riesgo de tener la enfermedad. Hablando en términos absolutos, ¿verdad? Quitando la probabilidad de que tenga una mutación de nuevo en el otro alelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Muy bien, adelante, por favor. Y en este segundo árbol genealógico, aquí el probando va a ser la abuela de la consultante, que va a ser 1-1, la mujer. Esta pues va a ser portadora del alelo mutante para hemofilia. Y aquí va a tener varios hijos, donde la mujer 2-2 no se conoce realmente si es que esta es portadora. Y la mujer 3-5, que va a ser la consultante, quiere saber si ella va a ser portadora. Entonces, aquí es cuando vamos a utilizar este método de probabilidad condicionada, que ahorita vamos a ver así muy detalladamente. Pero aquí es importante mencionar que si la mujer 2-2 tuvo varios hijos varones, los cuales no estuvieron afectados por esta enfermedad, quiere decir que todos estos tuvieron el 50% de probabilidad de presentar la enfermedad y no lo hicieron. Entonces, nosotros podríamos suponer que esta mujer 2-2 pues no va a ser portadora del alelo mutante. Y pues ya entonces, con el mismo ejemplo que les dije, vamos a utilizar el método de probabilidad condicionada, donde primero tenemos que identificar todas las posibles situaciones que se pueden presentar en esta mujer consultante. La primera sería que la madre, que es la mujer 2-2, es portadora y aquí la mujer consultante y sus hermanos no serían portadores. La segunda situación que se puede presentar es que la mujer 2-2 sea portadora y al contrario de la anterior, la mujer consultante aquí sí sería una portadora. Y el último sería que la mujer 2-2 no sea portadora y por lo tanto exista un riesgo nulo en sus hijos de que también sean portadores, y aquí pues podemos poner un 1. Entonces también nos definen lo que es la probabilidad previa, que sería cuando una persona ya se conoce como portadora, entonces este riesgo no se va a modificar.
En este caso tenemos que esta persona va a ser la mujer 1-1, que podemos ver que es la que se conoce como portadora, entonces el riesgo no se modifica, siempre va a tener la probabilidad del 50% de pasar este gen a sus hijos, a esta alelo mutante. Y pues la probabilidad condicionada, esta aquí va a depender si es que una persona va a ser o no portador, que aquí en este caso sería la mujer 2-2, donde vemos que aquí sí es portadora, pero en esta situación no lo es. Entonces, después de esto, vamos a sacar las probabilidades conjuntas, que sería multiplicar todas las probabilidades que puede tener. Por ejemplo, aquí pues son el 50% de la mujer 2-2. Aquí en esta sería por el 50% de los 4 hijos que no estuvieron afectados y al último por lo que es la mujer consultante, que también tendría posibilidad del 50%. Entonces esto nos daría 1 entre 64 o 1.5 de probabilidad y se realiza lo mismo en todas las demás situaciones. Sí, muy bien. Aquí es, si ustedes se fijan, ¿por qué se asumen estos, el riesgo, por qué se asume el probable genotipo de la mujer? Porque ya tenemos ya en el árbol genealógico tenemos la certeza de que 2 hijos están afectados. Y al tener la certeza de que los 2 hijos están afectados, entonces sabemos que la portadora es la madre. Estamos seguros de que la madre es la portadora, porque si el portador, si el que tuviera la mutación fuera el varón, tendría la enfermedad. Y entonces a partir de eso sabemos que la hija, que es asintomática, pero que no tenemos una prueba genética, caben 2 posibilidades, o que sea portadora igual que su madre, o que no sea portadora. Y en función de eso se hacen los cálculos que ya Karen nos explicó. Muy bien, adelante Karen. Y entonces, después de que ya se hicieron las probabilidades conjuntas de cada situación posible, entonces, por último, vamos a sacar lo que es la probabilidad posterior. En esta vamos a determinar ya la probabilidad total, tomando en cuenta las 3 situaciones posibles que ya vimos. Entonces, en este caso, la fórmula pues va a ser en el denominador sumar todas las posibilidades conjuntas que podemos tener y en lo que es el numerador va a ser la probabilidad conjunta que obtuvimos de este árbol genealógico, que nos daría lo que es 1 entre 34, o sea, un 3%. Entonces, esto se realiza en todos, que podemos ver que aquí cambia porque pues, el riesgo es diferente en esta situación. Y por último, entonces, si nosotros queremos saber la probabilidad de que la mujer 2-2, o sea, la madre de la consultante, sea portadora, entonces vamos a tomar en cuenta que en estas 2 situaciones, si es portadora, entonces se suma el 3 más el 3, que nos daría un total del 6% de probabilidad de que sea portadora. Y Sí, muy en la bien. mujer consultante... No, adelante, adelante. Sí, en la mujer consultante, que es el 3-5, aquí vemos que nada más en una situación, esta va a resultar portadora, por lo tanto su riesgo va a ser de un 3%. Y ya, doctor. Sí, quería comentar algo porque cuando hiciste el comentario, creo, me agarraste en medio de un WhatsApp que tú estaba mandando, acerca de lo siguiente. Cuando nosotros tenemos a un paciente que nace con una malformación, pues, por ejemplo, o múltiples malformaciones, y no sabemos su origen y asumimos que probablemente es de tipo multifactorial, es decir, multifactorial es la manera de demostrar nuestra ignorancia, de que no sabemos realmente por qué se presentó. Aunque el Thompson diga 4%, nosotros nos vamos a mantener en lo que yo les había dicho. El riesgo, digo, no solamente porque yo se los había dicho y porque sea la clase conmigo, sino porque hay muchos otros autores que dicen que el riesgo empírico en esos casos se establece entre el 1 y el 2%. Y así lo dejaríamos, no en el 4%, sino entre el 1 y el 2%.
¿cuál sería el caso? Por ejemplo, si hay una pareja que tuvo un niño con síndrome de Down y ese síndrome de Down es de tipo esporádico por falla en la disyunción y no hay una edad materna avanzada de por medio, sino que fue en una pareja joven, uno diría que el riesgo fue el riesgo de la población general. Habitualmente en una mujer de alrededor de 25 años, el riesgo más o menos andaría en 1 en 1000 o 1 en 1200, por decirlo así. Pero pues ese 1 en 1000 o 1 en 1200 le tocó a esa pareja. Pero fue un evento, digámoslo así, de azar. Fue por una síndrome de Down de tipo esporádico, por falla en la disyunción. Y asumimos que o fue en el óvulo, más frecuentemente ocurre así, o pudo haber sido también en el espermatozoide. Y entonces a uno se le antoja que si ellos preguntan, doctor o doctora, pero si nosotros, ¿cuál será el riesgo de que si nosotros nos volvemos a embarazar, nuestro siguiente niño otra vez vuelva a nacer con síndrome de Down? Y sabemos que fue de tipo esporádico, no es de las variantes hereditarias. Y uno tiene la tentación de decir, bueno, sería el riesgo de 1 en 1200, que es lo que corresponde a la edad de ustedes. La verdad es que se ha visto que las parejas que ya han tenido un hijo previo con alguna condición genética, aunque no se sepa exactamente la causa, su riesgo sí se incrementa. Esto es porque se han estudiado muchas familias y se ve que ellos tienen con mayor frecuencia repetición de casos que en la población general, en parejas que nunca han tenido eso. Y se establece entonces para ellos un riesgo empírico, y ese riesgo empírico es del 1 al 2%. Y así es como lo vamos a dejar para propósito de clase o para propósito de alguna pregunta de examen, ¿ok? Bien, doctor. Muy bien, adelante. Pues ya por último también se menciona lo que les comenté al principio, que si esta mujer 2-2 ya tuvo varios hijos, varones no afectados, entonces podemos suponer nosotros que realmente no sería portadora la mujer 2-2 y por lo tanto pues tampoco sería portadora la mujer 3-5, que es la consultante. Y ya pasaríamos a lo siguiente, doctor. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ahí ya ven todos mi pantalla. Sí, ya. Sí. Ok. Vamos a continuar ahora con la probabilidad condicionada en los trastornos letales ligados al cromosoma X. Dado que pues todos los trastornos letales ligados al cromosoma X, ya vimos que pues nada más se manifiestan en los varones semicigotes, en el caso de un caso aislado, es decir, en aquellos que no tengan antecedentes familiares de este tipo de trastornos, puede representar dos situaciones. Una es que sea debido a una mutación nueva. Esto es en el caso en el que la madre pues no sea portadora. Y otro es que sea por una herencia de un alelo mutante procedente de su madre portadora no afectada. La estimación del riesgo de recurrencia va a depender del conocimiento de la probabilidad de que la madre pues sea portadora. Entonces, lo que ya nos platicó nuestra compañera Karen del análisis bayesiano, va a permitir que se estimen los riesgos del estado de portador en las enfermedades letales ligadas al cromosoma X, como son la distrofia muscular de Duchenne y la deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Ya vimos que la distrofia muscular de Duchenne, pues es una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por atrofia y debilidad muscular que son muy rápidamente progresivas, y esto es a consecuencia pues de la degeneración de los músculos lisos, esquelético y cardíaco. Y la enfermedad de la deficiencia de ornitina transcarbamilasa es también un trastorno genético que es parte de un grupo de trastornos que se llaman trastornos del ciclo de la urea, y principalmente se va a caracterizar porque hay acumulación de amoníaco en la sangre. Y bueno, ahora en el libro nos maneja un ejemplo de la enfermedad de Duchenne. Aquí vemos en la imagen una familia con riesgo de distrofia muscular de Duchenne,
en la cual la consultante es la marcada en amarillo, que es la 3.2. Y esta consultante pues quiere conocer su riesgo de ser portadora. Entonces, si vemos aquí en la parte de abajo, van a haber tres posibilidades, tres posibles situaciones y cada una de ellas va a tener estimaciones del riesgo muy diferentes. Entonces, en la situación A, la enfermedad de 3.1, que es este varón marcado en un cuadrito azul, pues puede ser el resultado de una mutación nueva. ¿Por qué? Porque si vemos, la mamá no tiene lo que nos dijo el doctor marcado con un puntito, la cual nos indica que no es portadora, ni la abuela tampoco. Entonces, la única explicación para esto es que aquí la mutación nueva se dio en el hombre. Luego, en la situación B, vemos que la madre del paciente, que es esta que vemos aquí marcado en 2.1, esta va a ser la portadora y esto va a ser a consecuencia de una mutación nueva. Entonces les digo que acá la mutación nueva fue en el varón y aquí la mutación nueva fue la madre. En este caso, pues la hermana del paciente, que vendría siendo esta que tenemos marcada en el cuadro amarillo, va a tener un riesgo de 1/2 de ser portadora. ¿Por qué? Porque su mamá es la que tiene la mutación nueva, ¿sí? Que es la que vemos aquí. Pero su tía materna, que es la que está con 2.3, esta que estoy señalando, pues esta no va a tener ningún riesgo de ser portadora. ¿Por qué? Porque la abuela, si vemos aquí en el cuadrado rosa, pues no tiene ninguna mutación. La que la tuvo la mutación nueva fue la mamá, ¿sí? Y luego vamos a tener la situación C. Aquí la madre del paciente es portadora. ¿Por qué? Porque heredó un alelo mutante de su mamá. O sea, aquí desde la abuela tiene la mutación. En este caso, pues todos los familiares de sexo femenino van a tener un riesgo de 1/2 o de 1/4 de ser portadores. Ahora, ¿qué podemos utilizar como una probabilidad previa respecto a que la mujer 1.1 sea portadora? Pues como nos comentaban anteriormente con el árbol de la hemofilia, no se sabe mucho o bueno, se carece de información respecto a este nuevo árbol genealógico, pero se pueden utilizar algunos supuestos sencillos que nos manejaba el libro, que a continuación se los voy a explicar. Entonces, vamos a determinar la probabilidad previa de que una mujer de la población general sea portadora de un trastorno letal ligado al cromosoma X. La H, vamos a suponer que va a ser la frecuencia de las mujeres con estado de portador. Y vamos a asumir que esta H va a ser constante de generación en generación. Y este símbolo de mu va a equivaler a la tasa de mutación en este locus ligado al cromosoma X. Y también pues mu va a tener el mismo valor tanto en mujeres como en hombres. Y esta tasa de mutación tiene un valor muy pequeño que va desde 10 a menos 4 a 10 a la menos 6. Y más adelante pues vamos a ver que lo aproximan a un valor de 1. Entonces, ahora vamos a tener tres posibilidades de que cualquier individuo de sexo femenino pueda ser portador. En la primera posibilidad es que esta mujer herede un alelo mutante a partir de su madre que es portadora y va a equivaler a 1/2 multiplicado por mi H, que ya vimos que es la frecuencia de mujeres. En la segunda situación, en este caso la mujer va a recibir un alelo con una mutación nueva en el cromosoma X y este va a proceder de su mamá y este le vamos a equivaler al símbolo de mu. Y en una tercera situación también va a recibir una mutación nueva, pero esta puede proceder de su papá y esto también lo vamos a equivaler a mu. Entonces, la probabilidad de que un individuo de sexo femenino sea portador va a ser la suma de la probabilidad de que herede ya sea una mutación preexistente, la está heredando, o bien la probabilidad de que reciba una mutación nueva, ya sea de la mamá o ya sea del papá. Y manejaban la fórmula,
de la siguiente manera. Solo suman las tres posibles situaciones. Entonces H nos va a dar igual a 1/2 por H más el mu de la mutación nueva de la madre más el mu de la mutación nueva del padre. Nos va a equivaler a H entre 2 más 2.000. Bueno, pues estas son más que nada fórmulas. Ay, perdón. Así Ahora, es, son fórmulas cuando las vemos con lógica en realidad no es tan complicado, ¿eh? De pronto si a uno le da flojera ya se pierde en eso y ya quiere dejar de prestarle atención a esto. ¿Por qué es sí, importante? ¿Por qué es importante esto? Es importante para que vean ustedes cómo aún, digo, si conocemos la naturaleza de la enfermedad y sabemos su modo de herencia, aun cuando no conociéramos el estado genotípico de los familiares inmediatos o de primero o de segundo grado, siempre verá manera de hacer un cálculo estadístico. Esta es la estadística bayesiana, explicada por Thompson de manera muy sencilla. De pronto, cuando se ve de manera más profunda, pues hay que hacer cálculos estadísticos con fórmulas, etcétera. No tan sencilla como la que como la que ponen los autores del Thompson y Thompson, pero es lo que debe quedar de enseñanza para la clase solamente esto, que hay manera de hacerlo. En realidad, para propósito del examen, vamos a, bueno, puede que les pregunte si es posible conocer el estado de homocigoto o heterocigoto, etcétera, y será una cuestión de lógica, de que ustedes le piensen, pero habitualmente no les voy a poner cálculos de probabilidades complicadas, sería algo más sencillo. Muy bien. ok. Vamos a continuar. Ahora en este cálculo de H, pues vamos a establecer la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente en la población general sea portador de un trastorno ligado al cromosoma X, que va a equivaler a 4 μ. ¿Por qué 4? Porque 2 μ, o sea, la mitad de esta probabilidad es de que se presente debido a su herencia, como vemos acá, aquí, la herencia. Y los otros 2 μ va a ser por estos dos, que sea por una mutación nueva. Entonces, la probabilidad, esto es en caso de que sea portadora. Ahora, la probabilidad de que no sea portadora va a ser de 1 menos 4 μ. Y como les digo, como μ es un número muy pequeño, pues se le da un valor de 1. Entonces, 1 va a equivaler a aproximadamente 1. ¿Sí? Ahora. Sí, ¿les vas a poner un ejemplo con números? No, doctor, nada más lo Ok. manejaba con μ. Sí, no, entonces déjame ponerles un ejemplo muy sencillo. Sí, Imagínense ustedes que la probabilidad de mutación de un gen, que siempre es muy bajo, como bien les está diciendo Milka, eh, por ejemplo, vamos a suponer que la probabilidad de mutación sea de 1 en 10,000 y me estoy yendo a aquellas que son más frecuentes. Entonces, si es de 1 en 10,000, donde dice la probabilidad de ser portadora, si sería 4, sería como 4 en 10,000. La probabilidad de ser portadora sería 1 en 2,500. Y entonces la probabilidad de no ser portadora sería de 2,499 a 1. Esa sería la probabilidad. Es decir, tendría 2,499 chances de no ser portadora y una probabilidad de que sí. Si lo volteamos al revés, sería la probabilidad de ser portadora. Ahora tendría una probabilidad de ser portadora y 2,499 de no ser portadora. Estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, pero así es como nosotros lo podríamos aterrizar ya en una frecuencia real de una enfermedad. Si fuera de 1 en 10,000, si hablamos de que fuera de 1 en 1,000,000, que sería el otro extremo, pues imagínense, esto se vuelve prácticamente, para fines prácticos podríamos decir que prácticamente no existe la probabilidad de ser portadora, pero eso de prácticamente no es verdad. Aquí estamos viendo que siempre habrá la probabilidad de ser portadora, como cuando hablábamos de que el riesgo nunca es cero, y aquí es muy claro que podemos decir que aunque el riesgo sea muy bajito, nunca es cero. Muy bien, adelante Milka. ok. Bueno, ahora vamos a ver todo el recuadro, específicamente vamos a ver la probabilidad conjunta. En nuestra situación A, 3, 1, que es este cuadrado marcado de azul, el varón,
sufre la enfermedad, como ya vimos, debido a una mutación nueva y va a tener una probabilidad de μ. ¿Por qué μ y no 4μ? Pues porque no estamos determinando la probabilidad previa, porque ya vimos que aquí ni la abuela ni la madre es portadora, entonces solo le da una probabilidad de μ. Y su madre y su abuela, como les digo, no son portadoras, y en cada caso tiene una probabilidad de aproximadamente de 1, como ya vimos aquí, 1 menos 4μ, que es lo que comentó el doctor. Aproximadamente de 1 lo manejan. Entonces la probabilidad conjunta la vamos a calcular multiplicando cada uno de estos. Entonces sería 1 por μ igual a μ. ¿Sí? Ahora, en la situación B, 1 no es portadora. De manera que el hecho de que 2-1 sea portadora es por una mutación nueva materna, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que una mujer sea portadora debido a una mutación nueva va a ser de μ más μ, o sea, igual a 2μ. ¿Por qué no 4μ? Porque solo está tomando en cuenta que sea una mutación nueva y no debido a una herencia. Entonces, solo es la mitad. Y ya la probabilidad conjunta lo vamos a multiplicar. 1 por 2μ por 1/2 igual a μ. Ahora, Muy bien, Milka. sí, Ahí le vamos a parar. Todavía quedaban ok. 4 minutos, pero fíjate que alternativamente estaba coordinando yo un seminario, pues del que les hablaba. Nada más que le pasé la responsabilidad de la sesión a alguien más, pero lo cerraron y tengo que salirme para volvérselos a abrir. Entonces, de cualquier manera, Ok, doctor. prácticamente, no sé cuánto te falta, pero lo que falte lo terminamos la próxima clase, el próximo jueves. ¿Te parece bien? Doctor, Sí, muy bien. Jason me envió mensaje por privado que su micro no funciona, pero aquí está. ¿A quién? Jason, del C. A Jason. Ok. Doctor, Sí. también yo estuve teniendo problemas con mi computadora y tuve que ingresar con mi teléfono ya cuando la clase iba empezada. Ok, Soy ok, David. Alain López. Sí, David David. Alain López. Muy bien. Listo, pues. Ya tienen asistencia los dos. Ándeles, pues, muchachos. Gracias, Nos vemos doctor. entonces Gracias, próximo doctor. jueves. Y Fernanda, pues ahí esperaremos a ver si ya tiene respuesta de Claudia. Ya me contestó, doctor. ¿Y cuándo? Me dijo que... Espérame. Déjale ver la conversación. Me puso que aún no tiene fecha definida, pero que me avisaba de inmediato. Ok. Ándale, esperamos entonces respuesta. Ok, doctor. Sale, cuídense mucho, muchachos. Bye. Hasta luego.